Assalamu alaikum. Hay muchos estudios científicos que hablan de los beneficios físicos del ayuno y todos coinciden en que el ayuno fortalece el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es una compleja red de células, tejidos y órganos especializados que reconocen las sustancias extrañas, principalmente los llamados microorganismos patógenos, que son los que causan las enfermedades, como las bacterias, los virus, los parásitos, hongos, y este sistema inmunitario lo que hace es defender el cuerpo contra todos ellos. Digamos que su labor es defensiva contra los ataques externos. Eso en la parte visible del cuerpo, pero también ocurre lo mismo en la parte invisible, a nivel del alma. Tenemos un sistema inmunitario espiritual que nos defiende de ideas y emociones negativas que nos atacan para destruirnos. ¿Cómo qué? Pues como el pesimismo, la angustia, el remordimiento. Estas ideas y estas emociones son tan peligrosas o más que las enfermedades físicas que conocemos. Y en Ramadán, como fruto de la fuerte alimentación espiritual que recibimos, incrementamos nuestra fuerza interior o, lo que es lo mismo, fortalecemos nuestro sistema inmunitario espiritual. Creo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se refería a este tema cuando dijo: no seas imma'a. Dijeron, ¿qué es imma'a? Dijo, imma'a es aquel que hace lo que hace la mayoría de la gente y piensa como piensa la gente. Si la gente actúa bien, lo hace. Si la gente actúa mal, lo hace. Y continuó diciendo, y sed firmes. Si la gente hace el bien, haced como ellos. Pero si la gente hace el mal, no les sigáis. En otras palabras, el profeta Muhammad nos advierte de ciertos peligros externos que debilitan nuestras defensas espirituales y nos pueden hacer perder incluso nuestra identidad. Con su ejemplo, el profeta Muhammad nos enseña un ejercicio que nos mantiene inmunes ante las amenazas externas. Él tenía la costumbre de refugiarse diariamente en Dios de muchísimas cosas, de muchas amenazas. Se refugiaba en Dios del Shaitán, por supuesto, del demonio, pero también de la incredulidad, de la angustia, de la desesperación, de la incapacidad, de la pobreza, de muchas cosas. Uno de los males que más debilita nuestro interior es la lástima o el remordimiento por cosas del pasado. Eso es una forma de suicidio silencioso. La persona que vive anclada en el pasado pierde su presente y su futuro. Fijaros en este maravilloso hadith del profeta Muhammad, cómo ofrece el remedio a eso. Dice, céntrate en lo que te beneficia, confía en Dios y no pongas límites a tu capacidad, no seas incapaz, no limites tu capacidad. Si te pasa algo, no digas, si hubiera hecho esto, no habría pasado esto. Es decir, no mires mucho al pasado. Di, esto es lo que Dios ha decretado y Él hace lo que quiere. Porque, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque el arrepentimiento, el remordimiento por el pasado abre las puertas a Satán. Nos enseña con este ejemplo a cerrarle las puertas a Satán, a blindarnos de sus ataques externos. La metodología del Islam para corregir las faltas del pasado es, tras una mala acción, haz una buena para borrarla. Es decir, una orientación al optimismo y a la acción productiva mirando hacia el futuro siempre. Estos días que estamos tan preocupados por nuestro sistema inmunitario físico, porque un virus nos ha atacado, no olvidemos que hay muchos otros virus indetectables que nos atacan nuestras almas, lo cual es mucho más grave que un ataque a lo físico. Y debemos afrontarlos con unas defensas
espirituales fuertes. Hoy terminamos la reflexión que hemos iniciado en la sura de la caverna, la sura 18, y lo vamos a hacer reflexionando sobre el último relato en ella y sacando unas conclusiones finales. El último relato se refiere a la historia de Dhul Qarnayn, se puede traducir como el bicorne, como aparece en algunas traducciones del Corán. Este hombre es presentado en el Corán, en esta parte de la sura, como un líder que ha reunido fe, sabiduría, además de piedad y fuerza, y ha recorrido el mundo para establecer la justicia y luchar contra el mal. Así es como nos lo presenta el Corán. Dice Allah: y te preguntarán acerca de Dhul Qarnayn, di, os voy a relatar algo sobre lo que debiera ser recordado. Le dimos ciertamente una buena posición en la tierra y le dotamos del medio correcto para conseguir cualquier cosa. Y él eligió el medio correcto en todo lo que hizo. Así es como lo presenta el Corán. ¿Por qué el Corán no ofrece muchos detalles sobre esta personalidad, como el lugar, la edad, el aspecto físico, la cultura? ¿Por qué? El Corán en general usa muy poco los nombres propios y los datos personales para que los ejemplos sirvan a cualquier persona en cualquier momento y lugar, para que cualquier persona se pueda sentir identificada con este hombre, por ejemplo, y pueda imitarle. Si diera muchos detalles, iría cerrando el círculo de las personas que se sentirían identificadas con él. Luego cita el Corán, después de definirnos o presentarnos al personaje, cita 3 lugares donde estuvo Dhul Qarnayn con un ejército, según algunas fuentes históricas. También tenemos algunos hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que hablan de este personaje. Bueno, dice el Corán: llegó al poniente del sol, llegó al oeste, y allí encontró una gente inmersa en el mal y la corrupción. Es decir, encontró una situación de decadencia moral. Allah en este momento le deja hacer uso de su autoridad y su fuerza y le dice, tal y como aparece en la sura, puedes castigarlos o bien tratarles benignamente. Y él responde: a quien obre injustamente le castigaremos y luego será devuelto a su Señor. Él le dará un castigo duro. Pero quien crea y haga buenas acciones tendrá como recompensa el supremo bien, y por nuestra parte le ordenaremos lo que es más fácil de cumplir. Este hombre pues actúa de esta manera, decide seguir esta estrategia en este lugar donde actúa. Luego dice la sura, luego se marchó hacia el este, hacia el otro extremo del planeta, hasta que llegó al nacimiento del sol. Allí encontró una gente que no tenía protección del sol, una situación, podemos decir, humanitaria, social, y actuó haciendo uso del medio correcto. Así es como lo define la sura, sin entrar en muchos detalles. Y termina diciendo, la tercera parada que se menciona en esta sura, dice: y siguió su marcha hasta que llegó a un lugar entre 2 barreras montañosas. Y ahí encontró a una gente que apenas entendía una palabra. Se ve que se encontró con un pueblo con el que no se entendía, o un pueblo directamente que no habla directamente. No sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que no entendían sus palabras. Pero consiguió entenderse con ellos, porque luego dice, estos le dijeron, Gog y Magog están corrompiendo esta tierra. ¿Podemos pagarte un tributo a condición de que levantes una barrera entre ellos y nosotros? Es decir, llegó a haber comunicación y por lo tanto esa barrera lingüística, no sabemos si aprendió su idioma o si pues, manejaron la lengua de signos, no sabemos.
Y su respuesta fue, tal y como se menciona en la sura: aquello en lo que mi Señor me ha establecido es mejor. Es decir, rechaza el tributo. Así pues, ayudadme con vuestra fuerza de trabajo, vuestra mano de obra, y levantaré una muralla entre vosotros y ellos. Quiere decir esto que les implicó en la construcción de un muro que impidió la llegada de sus enemigos. Y luego dijo: esto es una misericordia de mi Señor, pero cuando se cumpla el plazo fijado por mi Señor, Él la arrasará, y la promesa de mi Señor se cumple siempre. Aquí es donde termina el relato del Corán. Este relato nos ofrece muchas claves para el éxito en los asuntos de la vida mundanal y nos ofrece un ejemplo y un referente a las personas que tienen poder y autoridad. Hay muchas lecciones que podemos sacar de este relato. Por ejemplo, el fuerte vínculo con Dios de Dulqarnain es una clave de su éxito. En lo poco que se menciona de él, en las pocas expresiones atribuidas a él, Dulqarnain menciona la palabra Allah 5 veces. Y Dulqarnain es un hombre que atribuye los éxitos a Dios, un hombre que agradece sus favores y recuerda en todo momento, aprovecha cada situación para recordar el destino final de la creación. Es decir, hay un fuerte vínculo con la otra vida. Esta es la primera clave de su éxito. La segunda es la justicia. Es un hombre de justicia, un hombre que además de tener como misión establecer la justicia en la tierra, cuando actúa en cada situación lo hace con justicia. Siempre el término del Corán es el medio adecuado, el medio correcto, es decir, la justicia. Y lo vemos en el caso del primer pueblo, la primera tierra que visitó, en la que Allah le dio la autoridad para actuar y él lo hizo de una manera muy justa. Otra característica de Dulqarnain es la humildad. Y la humildad de un líder es lo que le hace fuerte, no su autoridad y su venganza, no, es la humildad. La otra cosa que destacamos aquí es la implicación del equipo y la colaboración. Dulqarnain implica al pueblo para construir esa muralla, por ejemplo. Podía haberlo hecho solo con su gente, pero prefirió implicar a la gente, el trabajo de equipo. Aquí podemos aplicar el famoso refrán: no me des un pez y enséñame a pescarlo, ¿no? Más o menos eso es lo que quiso llevar a cabo Dulqarnain. El pudor y la honestidad de Dulqarnain también son dos valores fundamentales de su personalidad y dos claves de su éxito. No quiere un tributo a cambio. El trabajo que ofrece a esa gente necesitada lo considera como un impuesto por los dones que Dios le dio. Recuerda que esto es lo que Allah me ha dado, los favores de Dios conmigo, que me obligan a actuar de esta forma, a estar al servicio de los demás, los dones de Dios, ponerlos al servicio de los demás. Es una gran lección para todos nosotros, porque todos tenemos salud, tenemos capacidades y, muchas veces pensamos que eso es algo de uso exclusivo para nosotros y nuestro círculo más próximo. La ambición de este hombre que recorre la tierra de este a oeste para establecer la justicia, un hombre que no, en una época seguramente en la que los traslados de un sitio a otro eran mucho más complicados y duros que nosotros, no dice esa es otra gente, ese es otro pueblo, es otro país, yo me centro en lo mío, no, es un hombre que adoptó como misión la salvación de la humanidad, el trabajo por la humanidad. La calidad y la excelencia en su trabajo también es otra de las características. De esto aprendemos que no es suficiente que un líder tenga autoridad sin conocimiento, o conocimiento sin temor de Dios, o fuerza sin justicia. Son todas características necesarias
que cuando se reúnen en una persona la convierten en un verdadero líder. Dulqarnain nos enseña a actuar ante las injusticias y a implicarnos en la construcción de un mundo mejor. Nos enseña a construir puentes interculturales y lingüísticos con otros pueblos y nos enseña la dimensión de ser ciudadanos del mundo. Él se movía por la tierra como si estuviera en su tierra, en su casa, y actuaba con todo el mundo como si fuera su gente. Nos enseña también a sembrar en esta vida para cosechar en la otra, porque en todo momento él recuerda la otra vida, tiene los ojos puestos en la otra vida. Bueno, con esto terminamos la sura, y de la sura de la caverna podemos sacar de los 4 relatos de la sura de la caverna, podemos sacar algunas conclusiones finales. El cambio es posible, nos dicen estos relatos. El cambio es posible y tiene diferentes maneras de llevarlo a cabo. En el caso de Dulqarnain es un cambio con la mano, con la actitud, con el trabajo, con la acción. En el caso del relato de los 2 compañeros campesinos, del hombre que tenía los 2 jardines, fue un diálogo, una conversación, es decir, un intento de cambiar las cosas mediante el diálogo. Tratar de convencer a la otra persona, cambiarle su perspectiva sobre la vida. Y en el caso de los jóvenes de la cueva con los que empieza la sura, fue un cambio de mínimos con el corazón. No podían cambiar las cosas ni con la mano, ni con la lengua, lo único que tenían era conservar su fe en su corazón. Esto se refiere al hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, las 3 posibilidades son las que aparecen en el hadith que dice: si uno de vosotros ve una injusticia, que la cambie con la mano, si no puede, que lo haga con la lengua, y si no puede, con el corazón. Aquí vemos los 3 relatos que nos explican ese hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hacen falta algunas habilidades para que dicho cambio sea constructivo y eficaz, como la fe, como la sabiduría, como la paciencia, como el esfuerzo, el aprendizaje continuo, esto lo vemos en el ejemplo de Moisés con su maestro, el Khidr, la visión amplia de las cosas, el buen análisis de la situación, también lo aprendemos de esa historia de Moisés con el Khidr, el trabajo en equipo y otras muchas. También nos enseñan estos 4 relatos, vistos desde otro ángulo, que la vida son pruebas. Desde que nacemos hasta que morimos vamos pasando de una prueba a otra. La más dura es la prueba de la fe, como la que tuvieron que pasar los jóvenes de la cueva, y quizá por eso la sura lleva su nombre. No se llama la sura de Dulqarnain, se llama la sura de la cueva. Aunque desde el punto de vista de la acción son los que menos hicieron, ellos simplemente se refugiaron en una cueva, no actuaron, no hicieron nada, pero la sura lleva su nombre. Hay pruebas de diferentes tipos, hay pruebas de privación y pruebas de concesión. Las de privación, cuando Allah te quita algo, como, cuando te quita algo que te gusta. Y este tipo de pruebas son más fáciles porque son visibles. Enseguida te das cuenta de que esto es una prueba, un examen, y la afrontas con paciencia y con confianza en Allah. Para superar estas pruebas de privación se necesita la paciencia y la confianza en Dios. Y las pruebas de concesión, cuando Allah te otorga algo, te concede algo, son difíciles porque son invisibles. Y para superarlas se deben afrontar con agradecimiento y el buen uso de los dones, como el ejemplo de Dulqarnain, un hombre que puso sus dones a disposición del bien común. En el relato de los 2 campesinos, o los 2 compañeros de los jardines, vemos una prueba de dinero en la que ganó el que sufrió la privación y perdió el que tuvo la concesión. El hombre pobre era paciente, creyente, vivía tranquilo. El hombre rico no quiso ser agradecido, no quiso reconocer el favor de Dios y perdió esa prueba. En el relato de Moisés y el Khidr se ve la prueba del conocimiento, que en este caso ambos superaron con éxito. El que no sabe no deja de aprender,
y el que sabe se lo atribuye a Dios y lo invierte correctamente. Los dos salieron ganando. Bueno, no podemos decir que uno no sabe y el otro sabe, no, podemos decir que uno sabía más que el otro. La impaciencia de Moisés está más que justificada, porque, bueno, pues ve una situación injusta y interviene. Y en el último relato se ve la prueba de la autoridad. Dhul-Qarnayn la superó con un éxito rotundo, como acabamos de ver. En el Corán nos presenta un planteamiento equivocado sobre las pruebas de esta vida. Dice Allah, el hombre, el ser humano, cuando su Señor le prueba con generosidad y le permite disfrutar de una vida confortable, dice, mi Señor ha sido generoso conmigo. En cambio, cuando le prueba restringiendo sus medios de subsistencia, dice, mi Señor me ha despreciado. Esto es muy frecuente entre las personas. Y en otro lugar el Corán lo corrige y dice, todo ser humano ha de saborear la muerte y os ponemos a prueba tentándoos por medio de lo malo y lo bueno, y todos habéis de retornar a nosotros. Se nos está diciendo que tanto lo bueno como lo malo son pruebas de Dios. Si entendemos la filosofía de las pruebas de esta vida y tal y como se nos presenta en el Corán y la Sunna, nos ahorraremos muchos problemas, muchos conflictos en la vida. En definitiva, esta filosofía la podemos resumir en lo siguiente. Si una prueba te permite volver a Dios, suplicarle, acercarte a Él, incrementar tu adoración, es una bendición, aunque haya sido dolorosa, aunque haya sido una privación. Sin embargo, si una prueba te aleja de Allah, es una maldición, aunque aparentemente sea algo bueno, una concesión, que puede ser dinero, trabajo, hijos, matrimonio. Si algo de estas cosas que Allah te da te alejan de Dios, lo puedes llamar una maldición. Si algo de las cosas que te quita Allah como resultado final te acercan a Él, lo puedes llamar una bendición. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, prestaba especial atención a las personas débiles de la sociedad y les ofrecía una protección extra para que no sufrieran ninguna clase de discriminación. Él mismo, el profeta, fue educado por Allah en ese sentido, cuando al principio de su misión estaba hablando en una ocasión a un grupo de hombres, podemos decir nobles, líderes tribales, para presentarles su mensaje, y se acercó a él un hombre ciego llamado Abdullah ibn Maktum, y el profeta como que en algún momento lo ignoró. Hay una sura que se llama así, Abasa. Abasa es como, pues bueno, ignorar a alguien. Hay una sura dedicada a este suceso. Y Allah le reprocha en el Corán. Le reprochó de una manera, bueno, que aunque el profeta lo hizo con esa intención de transmitir su mensaje, y aunque ese hombre no se dio cuenta de esa ignoración del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero aún así el Corán vino para establecer un fundamento. El profeta Muhammad, cada vez que veía a este hombre, le decía: bienvenido a quien fue motivo de reproche que me hizo mi Señor. De este suceso los sabios musulmanes sacan la conclusión de que se deben anteponer las necesidades de las personas discapacitadas, se deben anteponer a las de las personas sanas, si cabe el término. Aunque las personas discapacitadas estaban exentas de muchas obligaciones religiosas y sociales, Amr ibn al-Jamuh, un hombre que tenía una pierna cortada,
se ofreció al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para colaborar en algo, para ayudar a la comunidad en algo. Y el profeta, en lugar de rechazarlo y justificarlo con su discapacidad, lo implicó en la comunidad para hacerle sentirse valorado. Y esto lo ha hecho con muchas personas en situaciones similares. Cuando este hombre aparecía, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía: acaba de llegar el señor Amr ibn al-Jamuh. Lo presentaba de esta manera a la gente. Y le decía: te estoy viendo en el paraíso caminando con tus dos piernas. Así es como hablaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a esta clase de personas. Un hombre llamado Utban ibn Malik al-Ansari era ciego y le pidió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que le visitara en su casa para rezar. Le dijo: ven a mi casa, quiero que reces en mi casa para bendecirme la casa, y a partir de ese momento la voy a considerar pues como una mezquita, un sitio en la casa que quiere considerar, reservar para mezquita, y quiso que el profeta sallallahu alaihi wasallam le diera la inauguración oficial o la bendición del lugar, y el profeta sallallahu alaihi wasallam acudió a su casa y rezó en esa casa. Anas cuenta que una mujer discapacitada mental vino al profeta Muhammad y le dijo: necesito que me ayudes para realizar unas tareas, así, sin más. Sin preguntarle por su naturaleza, el profeta Muhammad le dijo: elige el camino más adecuado para ti y te acompaño hasta que las terminemos, estas tareas. Así es como atendía las necesidades de estas personas. El profeta Muhammad, como nos cuentan varios compañeros, encargó al hombre Abdullah ibn Maktum, el hombre ciego que hemos mencionado antes, lo encargó como imam en 2 ocasiones en Medina, y fue muazzin del profeta sallallahu alaihi wasallam en varias ocasiones. Estos son algunos ejemplos prácticos de cómo trataba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a las personas pues con límites en sus capacidades físicas o mentales. Luego, por otro lado, el profeta dejó varias enseñanzas teóricas para tratar con estas personas en la sociedad. Por ejemplo, dice: guiar a un ciego hasta que llega a su destino es una limosna. Y por otro lado dice: maldito es quien desvía a un ciego del camino. Esto es un hadiz muy fuerte, es decir, que la maldición de Dios caiga sobre quien engañe a una persona ciega, aunque sea para bromear. Por otro lado, la prohibición de la burla de las personas, del estado físico de las personas. El profeta Muhammad dice: la soberbia es no reconocer la verdad y despreciar a los demás. Y tenemos, en el Corán también se hace mención a esto cuando dice: oh creyentes, que no os burléis unos de otros, no vaya a ser que esos sean mejores que los que se burlan de ellos. Es decir, la prohibición de burlarse de la gente de su estado físico o lo que sea. Hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también que sirve como consuelo, como esperanza para las personas que pues, pierden ciertas capacidades físicas. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que Allah dice: si le privo a uno de mis siervos de sus ojos y lo afronta con paciencia, no me conformo con otra recompensa para él excepto el paraíso. Aquí Allah dice que si priva a alguien de su salud, los ojos u otra cosa, siempre hay una retribución si esa persona lo afronta con paciencia. El profeta Muhammad también en otro hadith nos habla de la importancia de las personas débiles en general en una sociedad. Dice: ¿acaso el auxilio de Dios no os llega sino por los más débiles de vosotros? En el hadith habla del auxilio y el sustento de Dios. Es decir, gracias a esas personas débiles os llega el auxilio y el sustento de Dios. ¿Cómo? Pues esas personas débiles en ese estado de discapacidad o de incapacidad o lo que sea, son personas especiales para Allah. Cuando ellas piden, Allah les responde.
Por eso son importantes. Tienen una labor quizá no física, pero espiritual. Son personas que pueden atraer las bendiciones de Dios y el apoyo de Dios. Por otro lado, nos enseña el profeta sallallahu alaihi wasallam que la discapacidad es una señal para la enseñanza y para recuerdo, para la reflexión. Dice, quien ve de vosotros a un discapacitado o un enfermo, que diga, alhamdulillah, por haberme protegido. Es decir, cuando vemos a una persona que no tiene un don, eso nos sirve como espejo para decir, yo que tengo eso, ¿cómo lo estoy agradeciendo y qué estoy haciendo con eso? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estableció unas obligaciones a medida, es decir, las obligaciones religiosas y sociales las ajustaba a las capacidades de las personas. Cuando un hombre discapacitado vino y le dijo, el Islam se me hace demasiado grande, ¿qué debo hacer? Y el profeta le dijo, céntrate en el dhikr, el recuerdo a Dios, que no te exige mucho esfuerzo físico. Cuando un hombre se quejó al profeta sallallahu alaihi wasallam porque el imán de su mezquita alargaba la oración, el profeta se enfadó y se dirigió a la comunidad en un sermón diciendo, si alguien de vosotros hace de imán, que piense en las personas ancianas y débiles y no alargue la oración. Estas enseñanzas teóricas y el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam lo aplicaron los musulmanes de la época y se siguió practicando en la historia del Islam y pasó a ser leyes y normas en la jurisprudencia islámica. Se nos cuenta que Umar ibn Abd al-Aziz, el califa de la época omeya, envió a sus delegados una carta diciéndoles, enviadme una lista de todas las personas ciegas y discapacitadas, y ordenó que cada uno tuviera un auxiliar pagado por el Estado, alguien a su servicio pagado por el Estado. Estamos hablando de el primer siglo, antes el primer siglo del Islam, pocos años después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, apenas 30 años más o menos. Cuenta el imam Ibn Kathir en su enciclopedia histórica El Bidaya o el Nihaya que el califa omeya, el Walid ibn Abd al-Malik, construyó en el año 707, en el año 88 de la Híjra, el primer centro de acogida para discapacitados en todo el mundo. Y ahí habían médicos y trabajadores pagados por el Estado para atender las necesidades de esas personas y ordenó una pensión para los discapacitados y los discapacitados, ciegos, etc. Y les dijo, esto es para que no tengáis que pedir nada a la gente. La pregunta de hoy dice, ¿qué pasa si una persona no puede ayunar y tampoco puede pagar la fidia? Es decir, no puede ayunar y no puede recuperar esos días no ayunados y no tiene dinero para pagar una limosna por cada día no ayunado. Pues supongamos que es una persona mayor, una persona enferma, que no puede recuperar, tiene una enfermedad continua, crónica, no puede recuperar los días no ayunados de Ramadán y tampoco tiene dinero para pagar por cada día una limosna. Simplemente esta persona no tiene que hacer nada. No tiene que hacer nada. Si alguien se encuentra en esta situación, pues no tiene que hacer nada. Y punto. Allah sabe su situación y no se tiene que sentir mal ni nada. Está exenta del ayuno por su estado de salud y de la limosna por su estado económico. El ejercicio de hoy consiste en aprovechar el ambiente de Ramadán, este estado de la mente despejada, este nivel espiritual, estas ganas que tenemos en el Ramadán para hacer una planificación cara al futuro, para que esta energía de Ramadán no se nos pierda una vez terminado Ramadán. Debemos de empezar desde ya a planificar cómo la invertimos después de Ramadán. Y lo mejor es hacer una planificación, dedicar unas horas, unos días, para hacer una planificación de futuro, tanto a largo plazo como a corto plazo. Y el que ya tiene una planificación, pues aprovechar estos días especiales para ajustarla. Bueno, pues aquí terminamos nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por seguirnos y hasta mañana, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.